Bueno, ahora continuaremos con el estudio de las vías urinarias. Ya vimos riñón, vamos a ver ahora nuestro uréter y la vejiga, ¿ok? Entonces vamos a comenzar por el uréter, pero antes vamos a ver que la vía urinaria como tal empieza cuando se recoge toda la orina del riñón y habíamos visto nosotros la estructura interna del riñón. Habíamos visto la médula y habíamos visto la corteza. Y habíamos dicho, ¿okay?, que la médula estaba formada por unas unidades llamadas pirámides. ¿Ok? Estas pirámides, en su vértice, iban a tener a lo que denominamos papila renal. Y esta papila renal iba a tener unos pequeños orificios. Ajá. Estos pequeños orificios, estas pequeñas aberturas, era donde desembocaban los túbulos colectores. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan aquí más o menos? Estaba el vértice con estos pequeños agujeritos que eran la desembocadura de los túbulos colectores. ¿Ok? Y estas papilas iban a desembocar en lo que eran los cálices menores. Y entonces es importante esto porque los cálices menores los tomamos como el primer segmento de las vías urinarias. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener nuestros cálices menores. ¿Ok? Y nuestros cálices menores van a estar en un número más o menos de 8 a 12. Entonces vamos a poner aquí cálices menores. Y están en un número de 8 a 12. ¿Ok? Que más o menos, si se acuerdan, son el número de las pirámides, ¿no? Van más o menos ahí eh, en conjunto. ¿Ok? Ahora, estos cálices menores, vamos a ejemplificarlo nada más así. Su parte más estrecha va a desembocar en otra estructura que llamamos cálices mayores. ¿Ok? Entonces los cálices menores desembocan en los cálices mayores, que los cálices mayores van a ser de 2 a 3. ¿Ok? Estos van a ser nuestros cálices mayores. ¿Ok? Y van a estar en un número de 2 a 3. Y estos sí vamos a ponerles un nombrecito. ¿Ok? Vamos a ponerle que va a haber un superior, va a haber un medio y va a haber un inferior. ¿Ok? Estos tres cálices mayores, ajá, van a juntarse. ¿Ok? Y van a formar lo que son la pelvis renal. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular rápidamente aquí. Decíamos que nuestras pirámides, a través de lo que son la papila renal, iban a desembocar en los cálices menores, que son de número de 8 a 12. Los cálices menores, a su vez, desembocan en los cálices mayores, que van a ser tres: un superior, un medio y un inferior. Y acuérdense aquí que cada cálice mayor o cada cáliz mayor recibe 3 a 4 cálices menores. ¿Ok?
cada cáliz mayor recibe 3 a 4 cálices menores, ¿ok? Y estos cálices mayores se van a juntar y van a formar lo que es la pelvis renal, que la pelvis renal tiene una forma como de embudo, ¿ok? Aquí vamos a mejorar un poquito nuestra pelvis. Que ahí aparece un poquito más un embudo. Ajá. Y esta pelvis renal va a estar entrando por el pedículo renal, o va a ser parte del pedículo renal entrando en el ilio renal, ¿ok? Y tiene esta forma como de embudo, tiene una forma triangular. Y es la estructura más posterior de nuestro pedículo renal, ¿ok? Y está un poco aplanada en sentido anteroposterior, ¿ok? Una vez que sale del ilio, se va a continuar con el uréter. Y entonces aquí ya es donde vamos a empezar a describir al siguiente segmento de nuestra vía urinaria, ¿ok? Que es el uréter. Que los uréteres son dos tubos de aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de longitud, ¿ok? Estos tubos también tienen contracciones peristálticas. Estas contracciones peristálticas conducen la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga, ¿ok? Entonces, y entonces por ende se continúa, ¿no? A esta pelvis renal más o menos a nivel de L2, ajá, y se va a ir aproximando hacia la línea media, ¿ok? Hasta llegar a la pelvis, a la vejiga. A este uréter le vamos a estudiar tres porciones, ¿ok? El uréter va a tener tres porciones. La primera porción del uréter va a ser la porción abdominal. La porción abdominal va a ir por el espacio retroperitoneal, ajá, por delante del psoas y por detrás del peritoneo parietal posterior. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener a nuestra porción abdominal. Vamos a ejemplificar aquí a nuestro psoas, ajá, que va a ir por la porción medial del psoas, ajá, por el borde medial del psoas, la porción abdominal de nuestro uréter, ¿ok? Vamos a ponerle aquí las características más importantes. Entonces, esta porción abdominal va por la porción retroperitoneal y va por el borde medial del psoas, ¿ok? Del músculo psoas. Ahora, la segunda porción va a ser la porción ilíaca.
Esta porción va a ser una porción de paso hacia la pelvis, ¿ok? En la que el uréter va a cruzar por delante de los vasos ilíacos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí que cruza por delante de los vasos ilíacos. ¿Ok? El derecho va a pasar por delante de la arteria ilíaca externa y el izquierdo va a pasar por delante de la ilíaca común. ¿Ok? Entonces aquí vamos a dividir en dos: uréter derecho y el uréter izquierdo. El derecho pasa por delante de la ilíaca externa y el izquierdo va a pasar por delante de la arteria ilíaca común. ¿Ok? Entonces en nuestro esquema sigue bajando nuestro uréter vamos a poner aquí ejemplificada nuestra aorta abdominal, ¿ok? Más o menos a nivel de L4, se dividía en la ilíaca común y decíamos que el derecho va a pasar por delante de la ilíaca externa, ¿ok? Le ponemos, acuérdense, en punteado. Aquí vamos a poner nuestra ilíaca interna y acá nuestra ilíaca externa, ¿ok? Entonces pasa por delante de la ilíaca externa. Y en el caso del izquierdo, pasa por delante de la ilíaca común. ¿Ok? Entonces sería nuestra porción ilíaca. Un pequeño recordatorio aquí. El uréter derecho, ¿ok? También está cruzado ventralmente por el mesenterio y el izquierdo por el mesocolon sigmoide, ¿ok? Entonces el derecho está cruzado también por el mesenterio y el izquierdo por el mesocolon sigmoide, ¿ok? Y la última y tercera porción de nuestro uréter es la porción pélvica. Esta porción pélvica se va a encontrar en la pelvis menor. Y vamos a describirla como si fuera una L. ¿Ok? Como si fuera aquí una L. ¿Por qué? Porque tiene un segmento vertical o parietal, ¿ok? Que este segmento vertical se extiende hasta la altura de la espina isquiática más o menos y tiene una porción oblicua o visceral. Esta porción oblicua o visceral se dirige hacia adelante y hacia adentro buscando la vejiga, ¿ok? Entonces vamos a esquematizar aquí abajito esta porción. Vamos a poner aquí a nuestra vejiga, ¿ok? Aquí muy esquemáticamente.
Y entonces de la porción que hablábamos ilíaca, vean cómo hay una porción que es vertical y de aquí va a haber una porción oblicua, ¿ok? Que se va a ir así como en forma diagonal. De hecho, la entrada hacia la vejiga es en forma diagonal, que va a ser nuestra porción oblicua o visceral, ¿ok? Y para ejemplificar un poquito mejor esto, vamos a utilizar estos esquemitas de aquí abajo, ¿ok? Porque en la mujer y en el hombre difiere un poquito. Entonces vamos a ver que viene aquí nuestro uréter, en la porción que correspondería a la porción vertical, y en la mujer va a estar pasando por fuera de lo que es el cuello uterino, ¿ok? Ay, esta sería la porción, ¿ok? Entonces viene bajando aquí nuestro uréter, pasa por fuera de lo que es el cuello uterino y llega a la vejiga, ¿ok? Cuando pasa por el cuello uterino, tiene una estrecha relación con unas arterias. Por otro lado, tenemos que ponerlas así, que son las arterias uterinas. Y es muy importante esta relación porque cuando quitan, por ejemplo, en una mujer lo que sería el útero, entonces tienen que tener cuidado de cuando quitan las arterias uterinas, ¿ok? Cuando las anastomosan o cuando las cauterizan, de no dañar los ureteros, ¿ok? Entonces en esta vista lateral nos damos cuenta cómo tienen esa estrecha relación. Y en el hombre, los ureteros van a venir bajando aquí y se van a insertar en la vejiga, pero van a tener relación con el conducto deferente, ¿ok? Entonces aquí vemos a nuestra uretra. Vamos a poner aquí abajo a los testículos y a nuestro conducto deferente que va a llegar hasta acá, hasta la próstata, ¿ok? Uniéndose con las vesículas seminales. Ajá, entonces, en el varón, el conducto deferente pasa por encima del uréter. Ajá. Entonces, aquí vamos a ponerle que en el varón, el uréter pasa por debajo del conducto deferente. Ok, lo pongo por fuera del pubis rodeando porque acuérdense que eh, pasa por el canal inguinal, ok, y vamos a ver ya un poquito después estos segmentos, cómo va el recorrido de nuestro conducto deferente, ok. Y entonces así ya tendríamos a las tres porciones de nuestro uréter, ok. Tendremos a su porción abdominal, que es la que va retroperitonealmente, la porción ilíaca, que es la que cruza por delante de los vasos ilíacos, y la porción pélvica, ok, que es la que está en la pelvis menor. Ajá. Ya cuando llega a la vejiga, el uréter entra diagonalmente sobre el espesor 1 o 2 centímetros, ¿ok? Sobre el espesor de la vejiga de forma diagonal. Ahora, vamos a hacer aquí una pequeña analogía con lo que era el esófago. Si ustedes se acuerdan, cuando el esófago pasaba a través de ciertos segmentos, por ejemplo, como el arco aórtico, el bronquio izquierdo, en esos segmentos se aplastaba un poquito, se estrechaba la luz de nuestro esófago. Aquí va a pasar lo mismo con el uréter. El uréter viene como un tubito, pero ya vieron que lo cruza o pasa por ciertas zonas.
este cruce o paso de ciertas zonas hace que haya unos pequeños estrechamientos. ¿Ok? Por lo regular el uréter tiene un calibre de aproximadamente unos 3 a unos 5 centímetros, digo milímetros de diámetro. ¿Ok? Ese es el calibre de nuestro uréter. Y va a tener 3 estrechamientos, 3 puntos en los que va a estar disminuido el calibre de nuestro uréter. El primer estrechamiento va a ser el estrechamiento superior. Que el estrechamiento superior va a ser en el sitio de origen de el uréter, o sea, donde se une con la pelvis renal. Entonces vamos a poner aquí nuestro primer estrechamiento. ¿Ok? Entonces aquí va a haber el primer estrechamiento. Estrechamiento superior. ¿Ok? Primer estrechamiento, estrechamiento superior, que es en el sitio de origen. Segundo estrechamiento, estrechamiento medio. Este estrechamiento medio va a ser provocado en el cruce de los vasos ilíacos. Nuestro segundo estrechamiento, ¿ok? Por el cruce de los vasos ilíacos. Y el tercer estrechamiento va a ser cuando entra a la vejiga. Entonces nos va a dar el estrechamiento inferior. Tercer estrechamiento, ¿ok? Entonces, nuestro uréter va a tener 3 estrechamientos, un superior, un medio y un inferior. El superior es en el sitio de origen, el medio es cuando cruza los vasos ilíacos y el tercero es cuando entra a la vejiga. ¿Ok? Nuestros 3 estrechamientos del uréter. ¿Cómo va a ser la estructura interna de este uréter? Va a tener 3 capas. Va a tener una capa mucosa, una capa muscular en la que los 2/3 superiores van a ser músculo liso. Ajá. Va a haber una capa longitudinal interna y una circular externa. Y el tercio inferior va a tener otra capa que va a ser la capa longitudinal externa. O sea, los 2/3 superiores solamente tienen 2 capas, que es la longitudinal interna y circular externa. Y el tercio inferior igual va a ser musculatura lisa, pero va a tener 3 capas. Va a tener una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Ok, que vamos a ver más adelante que esto se va a relacionar mucho con la vejiga. Ok, cómo está la musculatura en la vejiga. Y la última capa que tiene nuestro uréter es una capa fibrosa. Ok.
Ya por último, ¿cómo está la vascularización y la inervación de nuestro uréter? Vamos a poner aquí vascularización arterial. ¿Cómo están las arterias? ¿Cómo está irrigado nuestro uréter? Bueno, va a estar dividido en tres partes la irrigación, ¿ok? Una parte alta, una parte media y una parte inferior. Ajá, o una parte dependiendo del segmento que vimos hace ratito. La porción alta de nuestro uréter va a estar irrigado por ramas uretrales de la arteria renal. ¿Ok? Entonces, ramas uretrales que vienen de la arteria renal. La porción media de nuestro uréter va a estar irrigada por ramas uretrales pero que van a venir de las arterias testicular, en el caso del hombre, y ovárica, en el caso de la mujer, ¿ok? Ramas uretrales que vienen de las arterias genitales, vamos a ponerle. En el caso de la mujer, de la ovárica, y en el caso del hombre, de la testicular. Y la porción inferior va a estar irrigada por ramos uretrales que vienen de la arteria vesical inferior y por ramos uterinos en la mujer ¿ok? Y en el hombre siguen siendo los mismos vesicales inferiores. ¿Ok? Entonces esa sería la irrigación arterial de nuestro uréter. En el caso del drenaje venoso, van a ser venas tributarias de la arteria y de la vena ilíaca interna, de la testicular o de la ovárica, y de la vena renal, ¿ok? Igual dependiendo del segmento que estemos hablando, ¿no? Y en el caso de los vasos linfáticos, van a ir hacia los ganglios linfáticos lumbares e ilíacos, ¿ok? Ahora, en el caso de la inervación, va a estar dada por fibras del plexo renal, el pléxico aórtico abdominal, por el plexo ya sea testicular u ovárico, y por los plexos hipogástrico superior e inferior. Pero también
vamos a ver que va a haber una relación entre lo que es el uréter y los dermatomas, ¿ok? A nivel sensitivo va a haber una relación desde T11 a L2. Ajá. Por eso, una piedrita que pase por el uréter en la porción inferior puede llegar a confundirse con una apendicitis. ¿Okay? Que eso lo vamos a estar viendo en un caso clínico que veamos en otra clase. ¿Ok? Con eso terminaríamos entonces lo que es el estudio del uréter. Y ahora vamos a la última porción, que sería la vejiga. Entonces, en el caso de la vejiga, vamos igual a empezar a definirla. La vejiga es una víscera hueca, ¿ok? Y actúa como el reservorio de la orina. La vejiga se va a vaciar gracias al reflejo de micción, que el reflejo de micción no es otra cosa más que la distensión de las paredes de la vejiga. Ajá, más o menos cuando hay unos 300 mililitros de orina, entonces se distienden las paredes de la vejiga y sucede este reflejo de micción. ¿Ok? ¿Qué forma va a tener la vejiga? Bueno, si vemos una vista lateral, nuestra vejiga va a tener una forma, estando vacía, de una tipo pirámide, ¿ok? Vamos a ponerle un poquito más como una pirámide, así, ¿ok? Entonces, estando vacía, tiene una forma de pirámide. Ajá. Va a tener varias porciones. Va a tener una porción que va a ser la base, que la base va a estar eh, hacia posterior, ajá, un poco inclinada hacia atrás, hacia abajo, ajá, y por la parte superolateral de la base, o sea, aquí van a estar entrando los uréteres, ¿ok? Entonces la base va a ser la entrada de los uréteres. Después vamos a tener que esta pirámide va a tener también un vértice. El vértice es anterior. Ajá. Y vamos a tener que este vértice va a tener una continuación con un ligamento, que va a ser el ligamento umbilical medio. Que si hacemos un poquito de memoria, este ligamento umbilical medio ya lo habíamos visto. ¿Ok? Y lo habíamos visto cuando vimos peritoneo. Este ligamento umbilical medio es un vestigio del uraco, ajá, del uraco embrionario, y asciende por detrás de la pared abdominal anterior hasta el ombligo. ¿Ok? Entonces este va a ser nuestro ligamento umbilical medio. ¿Ok? Va a ascender hasta acá, hasta el ombligo. ¿Ok? Si se acuerdan, cuando vimos pared de abdomen, vimos que este ligamento umbilical formaba un pliegue. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se levantaba el peritoneo ahí. ¿Ok? Entonces formaba este pliegue umbilical medio, nuestro ligamento umbilical medio. ¿Ok? Y por último, nuestra vejiga va a tener un cuerpo. ¿Ok? Que la porción superior del cuerpo, toda esta porción superior,
va a estar tapizada por peritoneo. ¿Ok? Si vemos otra pequeña esquematización, vamos a tener aquí lo que es el pubis. ¿Ok? Esta sería nuestra vejiga. Y vamos a poner acá atrás a lo que sería el útero. ¿Ok? Esquematización ahí algo burda de nuestro útero. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la vejiga está en el espacio infraperitoneal. ¿Ok? Ocupando la porción más anterior del compartimento infraperitoneal. Si se acuerdan también cuando vimos peritoneo, decíamos que dividíamos al espacio infraperitoneal en tres. ¿Ok? En una porción anterior o urinaria, en una porción media o genital y en una porción posterior o digestiva, que aquí estaría el recto. ¿Ok? Y entonces lo que pasa aquí es que el peritoneo va a estar cubriendo la porción superior del cuerpo de la vejiga. Y si ven aquí atrásito, hace un tipo fondo de saco. En las mujeres, este fondo de saco, este receso, es el receso útero-vesical y en los hombres es el receso recto-vesical. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ponerle que este es nuestro receso. En la mujer, útero-vesical y en el hombre, recto-vesical. ¿Ok? Aquí igual estaría el vértice y de aquí estaría subiendo el ligamento umbilical medio. ¿Ok? Ahora, la porción inferolateral del cuerpo, esta porción que le estoy aquí coloreando, es una porción, pues evidentemente, hacia inferior y es a donde va a ir el cuello de la vejiga. Ajá. En el varón se va a estar apoyando sobre la próstata. En el caso de la mujer no se va a estar apoyando sobre nada. Ajá. Y entonces ya que hablamos también un poquito de la situación de nuestra vejiga y que dijimos que está en el espacio infraperitoneal ocupando la porción anterior o urinaria, pues vamos a ver que nuestra vejiga también va a estar sobre una pequeña como cuenca. ¿Ok? Esta cuenca va a estar formada por los músculos obturador interno y por el elevador del ano. ¿Ok? Ahora yéndonos hacia una estructura interna, que vamos a hacer un corte coronal. Uh-huh. Y entonces vamos a ver que en la estructura interna, nuestra vejiga va a tener una porción que le vamos a denominar trígono vesical.
¿Ok? Literalmente se va a ver como un triangulito, una porción inferior que va a ser el trígono vesical en esta zona inferior. Ajá. Y este trígono va a estar delimitado superiormente por la entrada de los uréteres. ¿Mm? Entonces aquí va a estar la entrada de los uréteres. Que van a estar más o menos separados, unos 2.5 centímetros entre sí. Y el ángulo inferior va a ser el orificio interno de la uretra. Ya lo veremos en un esquema, cómo se ve muy bien este trígono delimitado entonces por la entrada de los uréteres y por el orificio interno de la uretra. Ahora, la capa muscular se va a denominar como músculo detrusor de la vejiga. Vamos a verla aquí abajo. La capa muscular va a ser el músculo detrusor de la vejiga. Este músculo detrusor de la vejiga va a estar formado por 3 capas. 2 que son longitudinales y una que es circular. Y aquí va a tener mucha relación con el tercio inferior del uréter, que si se acuerdan va a tener la misma disposición. Va a tener primero una capa longitudinal interna, después va a tener una capa circular intermedia y por último va a tener una capa longitudinal externa. ¿Ok? Entonces vamos a ponerla como que está una longitudinal interna. ¿Ok? Después va a estar una capa circular intermedia. Y por último va a estar una longitudinal externa. ¿Ok? Ahora, a nivel del cuello, la musculatura va a formar un esfínter. ¿Ok? Entonces aquí se va a formar un esfínter a nivel del cuello. Ajá, que se va a llamar músculo esfínter vesical o también denominado músculo del trígono vesical. ¿Ok? Porque si se acuerdan, ahí termina el trígono. Músculo del trígono vesical. Ajá. En el varón forma un anillo de fibras circulares que se prolonga hasta la porción superior de la uretra prostática. Ajá. Eso permite que no haya reflujo de semen a la vejiga durante la eyaculación. Ajá. Entonces ese músculo esfínter vesical permite que no haya ese reflujo. ¿Ok? En la mujer, en vez de adoptar una forma circular, va a adoptar una forma diagonal y longitudinal, el músculo. Ajá, una disposición como oblicua y longitudinal, ¿ok? Que se va a prolongar igual hasta la porción superior de la uretra. Ajá. Algunas de las fibras de la capa longitudinal se van hacia la sínfisis del pubis, en el caso de la mujer, ¿ok? Formando lo que se le denomina como el músculo pubovesical.
Entonces aquí unas fibras se van hacia el pubis en la mujer y forman el músculo pubo vesical. En el caso del hombre, algunas fibras longitudinales van pero hacia la próstata. Y igual se llama músculo pubovesical, ¿ok? Solamente que en la mujer es al pubis y en el hombre es a la próstata. Ajá. Y otras también se van hacia lo que es el recto. ¿Ok? Entonces van hacia acá atrás, hacia lo que sería el recto, formando el músculo recto vesical. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular esta última parte de los músculos. ¿Ok? La musculatura de nuestra vejiga se llama músculo detrusor de la vejiga y tiene 3 capas. Una longitudinal interna, una circular intermedia y una longitudinal externa. ¿Ok? Cuando llega al cuello toda esta musculatura, en el caso del hombre, se forma un anillo de fibras circulares que se va a prolongar hasta la uretra prostática, que se llama músculo esfínter vesical o del trígono vesical. Y este músculo lo que permite es que no haya un reflujo de semen a la vejiga durante la eyaculación. En el caso de la mujer, no se disponen estas fibras circulares, sino que se disponen fibras oblicuas y longitudinales, ajá, e igual se prolongan hasta la porción superior de la uretra. Algunas fibras longitudinales, tanto en el hombre como en la mujer, van hacia la sínfisis del pubis. En el caso de la mujer y en el caso del hombre, van hacia la base de la próstata y forman el músculo pubovesical. Y algunas en ambos van hacia el recto, formando el músculo recto vesical. ¿Ok? Ya por último, de esta vejiga, las arterias que van a irrigar a la vejiga van a ser las arterias vesical superior y vesical inferior. ¿Ok? Que en el caso de la vesical inferior viene del tronco anterior de la ilíaca interna. ¿Ok? El drenaje venoso. El drenaje venoso se va a dar por el plexo vesical, ajá, del que van a salir unas ramas vesicales que se van a ir hacia la vena ilíaca interna. ¿Ok? Entonces se van a ir al plexo venoso vesical, que va a ir a dar al final a la vena ilíaca interna. En el caso de los ganglios linfáticos, se van a ir hacia los ganglios ilíacos internos y externos. Los ganglios linfáticos ilíacos internos y externos. ¿Ok? Y por último, en el caso de la inervación, la inervación se va a dar por el plexo vesical, que este plexo vesical contiene tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. ¿Ok? Las fibras parasimpáticas provienen de los segmentos sacros de S2 a S4. Las fibras simpáticas provienen de los últimos segmentos torácicos y los primeros lumbares, ajá, que van a terminar haciendo sinapsis con el plexo hipogástrico inferior.
estos vienen al final del plexo hipogástrico inferior, y las fibras sensitivas vienen, o más bien siguen a los nervios simpáticos y parasimpáticos. ¿Ok? Y entonces ahora sí, con esto terminaríamos el estudio de la vía. ¿Ok? Falta uretra, pero uretra es un tema que podemos ver tanto en urinario como en genitales, y vamos a verlo ahí en medio, por así decirlo. ¿Ok? Entonces hasta ahorita, hasta aquí, vamos a dejarlo como urinario. ¿Ok? El siguiente tema será uretra masculina y uretra femenina, pero hasta aquí terminamos con lo que es riñón, los uréteres y la vejiga.